Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al nuevo ciclo de 2023 de las charlas del grupo de análisis y procesamiento de grandes redes sociales y semántica. Bueno, hoy nos acompaña un amigo, o sea, además de ser integrante del grupo, es amigo de la casa y amigo personal, así que bueno, para mí es un gusto que Pablo que abra la charla y el ciclo de charlas, y sobre todo con un tema que está muy bueno, que es Talent Show Overview. Y tiene que ver esto con los perfiles y dónde se guarda la información en los perfiles, así que está muy bueno, digamos, o sea, eso me pareció súper interesante el tema, así que eh, está muy bueno. Este año les quería aclarar que, bueno, por el momento no vamos a salir por el canal de YouTube, bueno, por temas técnicos, y ahí les dejo pegado bueno, lo de siempre, si quieren mandar un mail para que agregue a alguien a la lista de difusión, y las preguntas simplemente vamos a levantar la mano acá con la herramienta esta y vamos a ir dando el paso para las preguntas cuando necesiten preguntas. Así que bueno, no, agradezco como siempre digamos, a Mariano Barzotti que nos ayuda a hacer los flyers y todas esas cosas. Y sin más, le doy la palabra a quien tiene que dar la charla. Un abrazo, Pablo, y después nos vemos en las preguntas al final. Muchas gracias, Martín. Un gusto estar por acá. Esta va a ser una charla más bien informal. eh, y tengo un poco de filminas ahora al comienzo y después les voy a mostrar lo que está programado, el sitio web. Así que eh, hagan preguntas en el medio como les guste y vamos viendo, la vamos llevando. El proyecto sale un poco de varios lados, entre ellos el documental de Social Dilemma. Entonces tiene unos componentes no solamente técnicos, pero también un poco sociales y políticos. La visión, así, si esto llegara a andar y funciona, ¿sí? Lo que queremos es que cuando uno vaya a un sitio web, ¿sí? Y pida contenido en el sitio web, ¿sí? El sitio, en vez de darte contenido personalizado, te dé simplemente contenido eh, sin ordenar, ¿sí? Te dé un sampleo estadístico del contenido que vos estás pidiendo y una extensión en el navegador, o un navegador especial, ranquee entonces ese contenido en función de un perfil de usuario que vive dentro del navegador y que no está compartido con el sitio web. Entonces lo que nos gustaría tener es personalización privada y en el eh, navegador. Esto cae dentro del marco de lo que es Edge Computing, ¿sí? Estamos tratando de pasar el procesamiento del servidor a el cliente, y también cae dentro del contexto de lo que le llaman hoy en día Distributed Web, ¿sí? Entonces, tenemos sitios web que un sitio está como, la funcionalidad está más distribuida. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué queremos tener perfiles privados? En este momento existe una asimetría muy grande entre usuarios y las empresas, la gente que tiene los servidores, ¿sí? Eh, Al usar técnicas, por ejemplo, como el collaborative filtering y en sí ver toda esta marea de datos de todos los usuarios usando un sitio popular, pensemos como Amazon, Netflix, Facebook, ¿sí? Obtienen a partir de los datos agregados perfiles de muy buena calidad sobre cada uno de sus usuarios. Entonces, bueno, uno tiene todos estos perfiles. Eh, la narrativa en general es que estos perfiles ayudan a que los usuarios tengan mejores recomendaciones. Y ciertamente los usuarios tienen mejores recomendaciones gracias a estos perfiles. Sin embargo, después esta información sobre los usuarios es usado en contra de ellos. En contra, para manipular su comportamiento en contra de los intereses
la gente que va al sitio web, ¿sí? No voy a extenderme en cómo se manipulan esos intereses, los comportamientos y por qué decimos que son en contra de los usuarios, pero hay un documental muy bueno que se llama The Social Dilemma, que salió hace unos años. Los invito a verlo si no los han visto todavía. Otro motivo que es importante es el tema de la independencia de datos. ¿Sí? Durante décadas en el mundo del software libre hemos pujado por independencia de plataforma, independencia de código, ¿sí? Y eso significa que se ha contribuido de cantidades ingentes de código fuente. Bueno, ahora, a medida que pasa el tiempo, el código fuente está perdiendo cada vez más su importancia y el valor se ha movido hacia los datos, ¿sí? Entonces, parte de la idea es que no darle tantos datos a los sitios web estos populares, sino que uno mantenga parte de esos datos privados dentro del navegador. Por otro lado, también estoy experimentando con usar una licencia de software libre que normalmente se aplica a código fuente, aplicarla a datos, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante. Parte de lo que estamos tratando de hacer acá es hacer un mapeo del dominio de preferencias a nivel de texto al dominio de preferencias propiamente dichas. Y para ese mapeo hacen falta datos. ¿Sí? Entonces, en esta etapa inicial del proyecto, lo que estamos tratando es de conseguir voluntarios que anoten datos. Pero esa anotación, ¿sí? La estamos protegiendo con la Afero GPL versión 3, ¿sí? Que es una forma bastante extraña de considerar la licencia. Estamos considerando los datos como el código fuente de un programa y el modelo entrenado como el binario de ese código fuente. ¿Qué modelo uno entrena sobre esos datos? Es inmaterial. Es como el compilador de un programa normal, ¿sí? Bueno, entonces esa también es una parte importante de esto, es tener la independencia de datos y proteger datos usando licencias de código fuente que se llaman más bien inyectivas, digamos, que no son permisivas, ¿sí? En el 2012, en la conferencia de Debian, di una charla respecto justamente de cómo Machine Learning generaba problemas y oportunidades para Debian y el software libre en general. Si bien es una charla muy vieja, es más de 11 años, todavía sigue siendo relevante, está en YouTube. Los invito si les interesa el tema. Otra cuestión es, el software libre, en cierto sentido, es acerca de diversidad de soluciones. Lamentablemente no ha tenido mucho éxito en diversidad de personas, pero bueno, eso es algo que la comunidad está tratando de hacer algo al respecto, pero definitivamente es diversidad de soluciones. Digamos, si uno mira el sistema de software libre, hay opciones muy distintas para todos los problemas, es fácil tomar algo existente y modificarlo y hacer versiones nuevas, ¿sí? Sin embargo, para sitios web esto no ocurre. ¿Por qué? Porque por más de que el sitio web sea fácil de reproducir, digamos, hacer un sitio web como Facebook sin billones de usuarios, miles de millones de usuarios, no es particularmente tan difícil, ¿sí? Pero una parte importante del valor que tiene el sitio web para los visitantes sale justamente de estos sistemas de recomendaciones muy bien aceitados, ¿sí? Entonces, una vez que hay un sitio web establecido
que tiene estos sistemas de recomendación, es muy difícil para otros sitios competir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el sitio no sabe nada acerca de vos, ¿sí? Le va a ser muy difícil recomendarte buenos ítems, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el problema de el comienzo en frío en los sistemas de recomendación, ¿sí? Ahora bien, la visión, entonces lo que nosotros estamos tratando de conseguir con este proyecto es que como estamos llevando nuestro perfil de recomendación con nosotros, entonces ese tipo de experiencia de usuario también nos sigue. Y entonces esto permitiría una mejor experiencia en sitios pequeños. Y finalmente, una parte crucial del proyecto es permitir una diversidad de recomendaciones. Creo que a esta altura del siglo XXI, todo el mundo está muy acostumbrado a, digamos, hay un consenso de que la cámara de eco que producen los sistemas de recomendación todo el tiempo consumiendo posteos, información, noticias que van de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto antes, ¿sí? Que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos a priori, está produciendo una división social muy nefasta, ¿sí? Eh, es posible tomar información distinta si uno crea perfiles distintos para distintos objetivos. ¿Sí? Uno puede ir a YouTube y crear 3 cuentas de YouTube y ver distintos videos sobre esas cuentas y va a tener 3 perfiles distintos. ¿Sí? Eh, Sin embargo, una de las cosas más interesantes del sistema de Telan Show es que permite preguntar por ítems en la frontera de decisión, ¿sí? Ítems que no está muy claro si a uno le van a gustar o si no le van a gustar, ¿sí? De hecho, uno también puede pedir ítems que no nos van a gustar o puede hacer un sampleo, bueno, dame 7 ítems que me van a gustar y 3 ítems que capaz que no, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones, cuando uno tiene el algoritmo en el navegador y tiene acceso a poder cambiar ese algoritmo, son fantásticas. Y evidentemente esto no lo podemos hacer en un sitio como YouTube. Si este proyecto tiene algún tipo de tracción, aunque sea a nivel abstracto, sería fantástico que la gente de YouTube permita hacer este tipo de modificaciones de su algoritmo de recomendación. Sería muy interesante poder ir a YouTube y decir, quiero ver videos recomendados que estén en la frontera de decisión. Ah, sin embargo, acá es donde está un poco la cuestión esta adversaria entre los dueños de los sitios web y los usuarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las personas, digamos, a las entidades estas con grandes sitios que lo único que hacen es vender publicidad, lo único que le interesa es que la gente esté apaciguada, atontada con el contenido, ¿sí? Cosa de poder seguir metiendo publicidad. No hay interés en que las personas viendo o consumiendo el contenido desarrollar algún tipo de espíritu crítico o contenido les sirva. Lo único que quieren es que estén ahí, ¿sí? Entonces, por eso es para mí importante poder separar estas recomendaciones con el, el contenido en sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Los sistemas de recomendación en general se dividen en 3 grupos, en sistemas de recomendación basados en contenido, sistemas de recomendación basados en filtro colaborativo y sistemas híbridos que incorporan partes de los dos. Telan Show, dentro de esta taxonomía, es 100% un sistema basado en contenido, ¿sí?
Hoy, tradicionalmente, con este filtro colaborativo se pueden conseguir muy buenas recomendaciones. El filtro colaborativo lo que hace es una matriz gigante de usuarios y ítems y pone las recomendaciones conocidas, los rankings conocidos. Si uno le dio pulgares para arriba a una película, entonces aparece ahí en la matriz. Y después hace, a partir de una factorización de la matriz y otras operaciones, obtiene las recomendaciones. Lo interesante del filtrado colaborativo es que no necesita saber nada acerca ni de los usuarios ni de los ítems. ¿Sí? Ejecuta directamente esa matriz y en función de saber que ciertas filas y columnas de la matriz de usuarios e ítems son similares, entonces puede hacer recomendaciones. Lamentablemente, en una visión distribuida de recomendaciones, esto no lo vamos a tener, porque justamente lo que estamos intentando es que dueños de sitios web no tengan acceso a esa matriz, o al menos no la tengan tan servida. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es algo en lo cual toda la recomendación sale del contenido. Ahora bien, si nosotros hablamos de contenido de un ítem, ¿sí? Entonces, los algoritmos que funcionan allí, lo que hacen es calcular una distancia entre ítems nuevos, que nosotros no hemos visto todavía, ¿sí? Contra ítems que nosotros ya hemos dicho si nos gustaron o no, sobre los cuales tenemos una preferencia que ha sido establecida. Si tenemos una función de distancia, entonces, basada en el contenido de los ítems, podemos calcular un promedio pesado por la distancia como la preferencia que el sistema prevé. Es lo que se llama el algoritmo de vecinos cercanos, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, necesitamos tener una representación de los ítems que tenga sentido y una distancia sobre esa representación, ¿sí? Ahora bien, digamos, si uno tiene un sitio web donde tiene ítems de un determinado tipo, ¿sí? Es fácil, bueno, no es fácil, pero es factible hacer un vector de características sobre esos ítems, ¿sí? Pero si uno quiere hacer un sistema de recomendación tan heterogéneo como la visión de Tell and Show tiene por detrás, ¿sí? Acá estamos hablando de hacer ítems que el mismo sistema de recomendación te pueda recomendar libros, películas, música y lámparas, ¿sí? Objetos físicos, ¿sí? Si fuéramos a hacer características de los ítems para hacer representación basada en contenido, el tipo de características que elegiríamos para libros es muy distinta de las características que elegiríamos para lámparas, ¿sí? Sin embargo, uno puede imaginarse que en el perfil de gustos de una persona hay cuestiones en las cuales ciertas lámparas van a estar relacionadas con ciertos libros y están relacionados con ciertos intereses de la persona sobre la cual se ha hecho el perfil, ¿sí? Bien, entonces la visión clave de Tell and Show es la de usar resúmenes indicativos, ¿sí? Como representantes de los ítems. Entonces, Tell and Show no trabaja sobre los ítems en sí, sino que trabaja sobre pequeñas descripciones de texto que describen al ítem. Pero no describen al ítem como un resumen del ítem, sino que describen al ítem como una descripción que uno puede usar para decidir si quiere ver o no al ítem. ¿Sí? Lo que se llaman resúmenes indicativos. Entonces, al usar estos textos, tenemos entonces nuestra representación de los ítems como entrada a Tell and Show. Todavía nos queda cómo vamos a calcular una distancia entre esos textos. Y para eso, hoy en día con Deep Learning existen lo que se llaman embeddings, que son representaciones en las cuales uno toma un texto y computa un vector denso en dimensiones, 800 dimensiones, 3000 dimensiones, ¿sí?
Y la distancia entre estos vectores en n dimensiones nos da una idea de la distancia semántica entre los significados de estos dos párrafos de texto, ¿sí? Hay muchos algoritmos para calcular esas cosas, se son entrenados en general en grandes cantidades de texto y funcionan bastante bien. Uno muy popular es BERT, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, porque estamos hablando de preferencias, no de significado de textos, ¿sí? Si sabemos que a una usuaria le gusta el texto, los autos japoneses azules, ¿sí? Y tenemos dos ítems para recomendar. Uno es un auto yankee azul y el otro es un auto japonés verde. Es muy probable que el auto japonés verde sea más relevante. ¿Por qué? Porque a nivel de preferencias, el origen del vehículo es muy probable más importante que el color, ¿sí? Eh, Aunque no necesariamente. Lo que estoy tratando de compartir es la idea de que el significado del texto no es suficiente para hacer preferencias. Tenemos que tener alguna noción de qué parte del espacio de significados tiene más injerencia a la hora de hacer preferencias. Y para eso es que estamos solicitando anotación de datos para poder entrenar un mapeo que vaya de embedding de texto a embedding de preferencias. Acuérdense que pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar, comentarios, charlas, digamos. Esto es una presentación muy informal. Ahí te interrumpo yo cuando tengo una pregunta. En ese espacio de las preferencias, si están categorizadas, tenés la categoría que es el lugar de preferencia, ¿no se podría usar algo tipo la jerarquía de Dylan Reiter, digamos, para decidir qué es más importante que lo otro? Si, si fuera basado en características de aprendizaje que se pueden entender de manera humana, sí. Pero acá, usando Deep Learning, las coordenadas no tienen sentido para los humanos. No, pero sí podrías darle más peso a algo, bueno, digamos que si está más cerca de una categoría, de las categorías que tiene Dylan Reiter, buscar ahí alguna demanda y hacer un promedio ponderado, una cosa así. Eh, a ver, sí, para una definición semántica de vectores semánticos dispersos basados en ontología, es exactamente, digamos, estoy tratando de hacer eso mismo que acaba de decir vos, pero con embeddings. Ujú, ¿Sí? Con embedding no podés hacerlo, porque no sabes dónde está cada cosa. ujú. Pero sí, esa es la intuición, justamente. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre los embeddings? Sí, El embedding significa que agarrar el texto, lo transforma en un grafo y al grafo lo transforma en un vector. no. No. El embedding se computa usando muchas técnicas distintas. La técnica más fácil de explicar es autoencoders, ¿sí? Ponele vos, metés todo el vocabulario de un lado, metés todo el vocabulario del otro y le haces un cuello de botella a la red neuronal, ¿sí? Y eso te quedas con lo que aparece en el medio después de correr muchísimos textos por la red neuronal, ¿sí? Los embeddings más poderosos hoy en día son basados en transformers, que son toda una arquitectura bastante compleja. Lo que vos acabas de describir son embeddings de grafos, ¿sí? Y eso los que he visto, los que hemos visto en el grupo, usan random walks y hay otras técnicas también más complejas para hacer embeddings. Lo importante a nivel conceptual es que es un cachivache que se come texto y te devuelve un vector, ¿sí? Y cuanto mejor sea el cachivache, más cercanos van a ser esos vectores en función de que la semántica es la misma. Para el proyecto estoy usando un sistema de embedding que es multilingüe. Entonces, si vos tenés la misma oración en castellano y en francés, te van a dar embeddings similares, ¿sí? ¿Respondes un poco a la pregunta o no? Sí, quería saber si me estaba imaginando bien o no. ¿Cualquier otra pregunta, comentario? Sí, una cosita. No sé si se escucha. Sí, se escucha, por favor. Ya.
Con el tema de usar BERT, no me queda tan claro si son comparables, digamos, porque estos no son en BERT, no tiene embedding estático, sino que son contextuales de acuerdo a las otras palabras que aparecen en la sentencia, digamos. O sea, no tiene ningún tipo de problema en la comparación, digamos, por ahí entre sentencias, entre palabras que aparecen en distintas sentencias. Y lo otro que te quería preguntar, lo que estás planteando acá un poco es como que, porque vos en estos embedding, digamos, la semántica de cada una de las posiciones no la sabés, que era un poco lo que le preguntaba Martín, sino que cada posición puede representar cualquier cosa. Vos es como que estás queriendo resolver el problema porque es como que tenés una frontera Pareto, digamos, hay como ciertas posiciones que vos querés que tengan más peso. Es a eso lo que están apuntando, con el problema que no sabés qué significa esa posición, digamos. Porque, ¿no? Es un problema común. Digamos, BERT te da dos outputs, ¿sí? Uh-huh. Una son los embedding posicionales, pero después tenés el output para toda la oración, para todo el texto. Sí. Entonces, es muy común charlar con gente que ha trabajado con los posicionales y se olvida del otro, ¿sí? Entonces, acá no estoy hablando de los posicionales, sino que estoy hablando del texto entero. Y el texto completo. Y ese embedding del texto completo es un vector que representa el significado, no está pegado a ninguna de las palabras, ¿sí? Entonces, ese es el que estoy tratando de hacer acá. Y sí, justamente esto es tratar de hacer la frontera Pareto, pero sin llegar al nivel de poner el dedito en cada palabra, es decir, esta palabra es la que hace la diferencia, ¿sí? La clave está, ¿no? Pero digo, precisamente la frontera Pareto Sí. es un conjunto de soluciones que en primera instancia parecen como que vos no tendrías problema. Lo que estás planteando acá es dar un criterio de segundo nivel para elegir entre esas, una cosa así. La técnica por la que estoy implementando es completamente automática, está basada en datos nomás. Ajá. A partir de aquí, lo que hago es entrenar una red siamesa. Ajá. Que mapea el embedding de texto a un embedding de preferencias. Y voy a hablar de eso en un segundo. Perfecto, buenísimo. ¿Te puedo hacer otra pregunta que me da curiosidad? Cuando Sí. vos decís que hace falta enorme cantidad de datos para entrenar el embedding, el autoencoder ese, Sí. ¿cuántos textos? Supongamos que tengo un mercado y obligo a todo el mundo a escribir un pequeño texto sobre el ítem que está vendiendo, ¿no? Algo así, me imagino. Entonces vos agarras eso y haces un autoencoder y ahí te fijas la similaridad de los ítems en función de ese texto. ¿Eso, ¿entendí bien o no? Entonces, ¿cuántos mercados necesito o objetos descriptos para poder entrenar algo que tenga sentido? Bien. El embedding de texto es un embedding general, ¿sí? Y ya está preentrenado y lo baja de Google, lo baja de Facebook, ¿sí? Y esos están entrenados en gigabytes y gigabytes de texto usando 100 GPUs durante un mes, digamos. Esos ya están dados, los embeddings. Podés hacer transfer learning y particularizar, agarrar ese general y después, creo que eso es lo que te estás preguntando, le podés hacer una reconfiguración a los pesos para que detecte algo, un subconjunto, creo que también se puede hacer eso, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo es, no estoy tocando el embedding en lo más mínimo, y encima del embedding estoy entrenando una red siamesa para mapearlo a una métrica de distancia sobre preferencias, ¿sí? Hacerle fine tuning a un sitio web en particular iría en contra de la idea de que los perfiles sean independientes del sitio. Sí, claro. ¿Cómo sería esto? Usar Deep Learning para hacer recomendaciones en un sitio web en particular es un poco el estado del arte en recomendación y anda bastante bien, ¿sí? Acá no estoy tratando de resolver el problema de cómo hacer un buen recomendador en un sitio web dado, porque ese es lo que hace todo el mundo. Lo que estoy tratando de hacer,
Y en función de lo que preguntaba Benjamín, la pregunta es ¿cuántos datos van a hacer falta para que converja este mapeo de embeddings a preferencias? Es una pregunta abierta, sobre la cual me gustaría hacer un poco de investigación con otros datos. Hoy en día, para este proyecto en particular, me interesa más desarrollarlo al nivel de que la gente lo pueda empezar a usar en vez de hacer simplemente investigación sobre el tema. Pero bueno, veamos un poco qué más hay. ¿Qué es lo que tengo hecho? Sí, porque le he puesto un poco de trabajo a esto y la parte de adquisición está. La pregunta acá grande ¿es posible realmente hacer recomendaciones de películas y libros y ítems en un museo en el mismo modelo? Esa es la pregunta crucial, ¿sí? Para que esto funcione, el modelo tiene que ser muy general. Entonces, de ahí fui que me fui a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons tiene todos los ítems multimedia que se usan para ilustrar páginas en Wikipedia y en otros proyectos de la fundación. Descargué textos de 48 millones de ítems, ¿sí? Y tenemos imágenes, tenemos libros, tenemos canciones. Me enjunge terrible. Ahí me senté, escribí bueno, es un tipo bastante viejo, entonces programo el lenguaje de gente vieja. Escribí un montón de script Perl, que están todos en GitHub si Vamos, caramba. quieren horrorizarse, que limpió y deduplicó todos estos ítems y me quedaron unos 5 millones de ítems de buena calidad. Sobre esos 5 millones de ítems, le corrí Birch, que es un sistema de clustering por lotes, ¿sí? A ver, sobre esos 5 millones de ítems le calculé embeddings, ¿sí? Usando estos embeddings multilingües de Facebook, que se llama Laser, que hoy en día no les gusta a nadie. Es muy probable que vuelva a hacer esto usando otro tipo de embeddings. Y sobre eso le hice un clustering. El clustering en sí, hacer clustering de 5 millones de ítems no es trivial, ¿sí? Porque los clustering en general suelen ser en Square. Y me quedaron unos 500.000 clusters, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos clusters, tomo el elemento central, el elemento más cercano al centroide del clúster, y 4 ítems dentro del mismo clúster para hacer la anotación. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es tratar de ver cosas que se parecen a nivel de embedding, ¿sí? Porque el clúster fue hecho sobre los embeddings, y algún usuario, algún voluntario le encuentra diferencias de información. Esta es una visualización, una proyección de 2 dimensiones Teensy de los centroides de los clústeres. Y si uno le hace zoom acá a esta imagen, podemos ver que ciertas partes tienen más personas, ciertas partes tienen más textos, ciertas partes tienen más pinturas, ¿sí? Hay un cierto mapeo de el conocimiento, la producción humana a espacios, ¿sí? Me encanta la imagen esta, debo ser la única persona, pero bien. Perdón, Pablo. Sí. Vos estás haciendo el clustering sobre texto y acá en esta imagen estás agregando las fotos de Wikimedia Commons referente a ese texto de lo que está más cerca al centroide de eso. Exactamente. Entonces yo hago el clustering, lo hago sobre los embeddings del texto, ¿sí? Y en esta representación estás viendo el centro de cada uno. O sea, cada uno de estos iconos es un centro. Bárbaro. Sí, sí, sí. Está bien, no me quedaba claro las imágenes de dónde salían, pero bueno, supongo que justamente la que está asociada al texto en Wikimedia Commons.
Claro, el server de Wikimedia te da thumbnails, te da imágenes pequeñas para cada uno de los ítems, ¿sí? Claro. Por ahí son, bueno, si es un libro, es la portada del libro, ¿sí? Como ves acá, hay veces que no tiene realmente mucho que mostrar, ¿sí? Pero con O esto, sea, sí. ahí está mostrando un representante de cada clúster y te fijas si con esos representantes, si están cerca o no, y si hay algún criterio para agrupar clústeres. Algo así sería lo que estás haciendo. Esta es una representación de la salida del clúster. Cada uno de estos es el representante más directo de los clústeres. En realidad, el TINI está basado en las coordenadas de texto del representante. Pero Por ejemplo, ¿cuál hubiera sido una región? ¿Qué región de esa imagen que mostrás a vos te parece que de alguna forma valida o verifica lo que estabas intentando hacer cuando la produciste? ponele, acá tenés un montón de ilustraciones, ¿sí? En esta parte. ¿Sí? Claro, sí. Después acá tenés un montón de portadas de libros, ¿sí? Entonces esto me da la idea de que en el espacio de semántica de los textos hay una estructura sobre la cual el sistema de clúster está trabajando y que estos representativos que está encontrando tienen algún tipo de sentido. Si yo a esto le meto un espacio de preferencias, me gustaría que la imagen cambie y tenga todavía más sentido. Ok, buenísimo. Está muy bueno. Bien, entonces, la anotación que en este momento estoy buscando gente que contribuya, ¿sí? Lo que cuando uno usa el sitio web y empieza a anotar los datos, todo el tiempo busca anotar datos en la frontera de decisión, ¿sí? Porque estamos tratando de identificar ítems que tengan un embedding de texto similar, pero que tengan preferencias distintas, ¿sí? Cosa que podamos entrenar un sistema que diga, esta diferencia de embeddings, que en sí es pequeña en el espacio unidimensional, en realidad es importante a nivel de preferencias, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de datos, con eso después la intención es entrar a una red siamesa, ¿sí? En la cual nosotros sabemos que ponemos acá un ítem, ¿sí? Sobre el cual sabemos que al usuario no le gusta. Y después tenemos otro ítem que al usuario sí le gusta, ¿sí? Entonces, esto tiene que tener una distancia grande. Entonces, le metemos acá el embedding de texto de uno, el embedding de texto del otro, y estos pesos de la red son compartidos entre los dos lados, por eso se llama red siamesa. Y transforma este embedding en un embedding de preferencias, acá arriba, ¿sí? Y sobre ese embedding de preferencias le calculamos un producto interno, ¿sí? Es una distancia de coseno. Y en función si le gustó o no si ambos le gustaron o ambos no le gustaron, ese es el target. Y este bicho se entrena a partir de ahí, o sea, se amplía las distancias y entrena una red que genera un embedding distinto, en este caso de preferencias, a partir del embedding de texto. Y bueno, eso es la situación al cual está el sistema actual. ¿Cómo sigue esto? Una vez que tenemos este embedding de preferencias, la intención entonces es que cuando uno vaya a un sitio web, el sitio web te mande los textos y el navegador compute los embeddings estos de preferencias y haga el vecinos más cercanos para poder proveer las recomendaciones. Entonces, esto es lo que tengo en el sitio en este momento. Como les decía, si van al sitio, una parte para mí que es importante es, esto no tiene necesariamente tanto, hay cosas que uno puede hacer investigación sobre esto, pero la parte que a mí me interesa más del proyecto es
trabajar con gente del software libre y construir esto y construir los datos. Entonces, yo lo veo más como un proyecto a nivel de técnico-político que simplemente a nivel técnico, ¿sí? Porque a nivel técnico, la gente que trabaja en sistemas de recomendación simplemente hace un sistema de recomendación en un sitio web, trata de hacerlo lo mejor posible, y ese es el problema técnico donde la comunidad se está concentrando, la comunidad científica o la comunidad ingenieril, ¿sí? Y a esa gente no, estos intereses del proyecto no creo que les sean les importe mucho. Entonces, en el sitio, si uno va hoy en día, uno puede entonces compartir preferencias. Estas preferencias, acá tenés las instrucciones de anotación, tenés si te interesaría ver el ítem, no, si no te interesaría ver el ítem, y si el ítem no se entiende, hay un no comprendo, ¿sí? El tema es que esta anotación es bastante pesada, son como 100 ítems por lote, yo necesito un lote entero para poder entrenar, y son más o menos una media hora. El otro problema es que los ítems todavía le hacen falta hacer otra pasada de limpieza. Hay muchos ítems que vienen por OCR y que tienen un montón de lo que le llaman en inglés boilerplate. Ahora lo van a ver en un segundo. Hace mucho que no corro espero que todavía ande. Bien, ¿qué está haciendo esto ahora que lo estamos corriendo? Ejecuta un script en el servidor que te levanta los centroides de todos estos bichos y bien, y busca ítems equidistantes de los que ya tenés anotados, ¿sí? Pero este es un usuario nuevo, así que acá te está dando entradas al azar. Las primeras son al azar y las otras están puestas, calculadas, cosas que estén equidistantes de las que ya te está mostrando. Entonces aquí tenemos un texto que es un PDF, ¿sí? De la guerra de la independencia de Estados Unidos, una presentación del Colegio Dartmouth, ¿sí? ¿Me gustaría ver esto, sí o no? No. Acá hay otro sobre... Entonces, fíjense que esta descripción es bastante pobre. El título en general es más útil para decidir, ¿sí? Pero bueno, estas descripciones podrían ser aumentadas bastante para ayudar. Digamos, estas descripciones no son un sumario, un resumen indicativo. Una pregunta. ¿Y no Sí. tenés un problema de imbalance de clase? Porque cuán probable es que aparezcan cosas que me gustan ahí contra las que no me gustan. Lo que pasa es que a medida que vos vas haciendo clic, el sistema va a cambiar las funciones. O sea, cada vez que vos haces enviar, esto recomputa el espacio de decisión. Te está preguntando todo el tiempo en el espacio de decisión de lo que vos ya marcaste. Claro, va rompiendo ramas del árbol. Dice, bueno, esto no, entonces entiendo que hay un montón de cosas que tampoco. Y las omito en la siguiente batch. ¿Sería así? Sí. Aún así, sí, es probable que hay gente que le gusta cualquier cosa, yo incluyendo, así que te va a poner todo que sí. Y hay gente que no le gusta nada y te va a poner todo que no, ¿sí? Eso después, a la hora de entrenar la red siamesa, lo puedes resolver con sampleo. ¿Sí? Vas a decir, bueno, esta persona no nos produjo tantas cosas útiles que podemos usar para entrenar, porque todo es que sí, ¿sí? Pero a nivel de las anotaciones, el sistema trata todo lo que puede en encontrar algo que te vaya a gustar y algo que no te vaya a gustar. Claro, de mantener esas dos clases equilibradas. Exactamente. Porque la clave acá es encontrar algo que uno mire y diga,
este me interesa y esto no, y a nivel del clustering de embedding de textos, terminaron los dos en el mismo clúster. Entonces hay esa diferencia en cual la semántica es lo suficientemente similar, pero las preferencias son distintas, son las que más enriquecen la red siamesa después a la hora de entrenar. Bueno, esto es entonces la notación, que hasta ahora he perseguido a mucha gente para que haga notación y me han odiado mucho al respecto. Así que lo que parece que está todo el mundo de acuerdo es que hace falta limpiar mejor estos datos y ver, hacer que esta notación sea un poco menos tediosa. Eso por un lado. Ya lo vimos. Esto es la red siamesa, ¿sí? Esto es los clústeres, que también lo vimos. ¿Sí? Bien. El sistema laser de embeddings es bastante pesado de correr. Uno le hace falta una GPU, etc. Y genera una dimensionalidad de 1000. Sin embargo, para el sistema en producción, estoy pensando usar Universal Center Encoder, que son unos embeddings bastante más viejos que corren muy rápido, son muy chiquitos y te producen un embedding de 128. Entonces, sobre eso le plantearía la siamesa de 128. Yo creo que todo esto sería factible de correr en JavaScript, en WASM, en el navegador, ¿sí? Entonces, aún así, para que esto funcione, el sitio web tiene que darte las descripciones y tiene que darte una cantidad más grande que las que te muestra una página web, ¿sí? Para eso, entonces, tengo esta idea de una bucket API que en vez de darte los resultados de tu búsqueda simpáticos, te los tira de a baldazos, ¿sí? Te da un sampleo. Y el lugar donde quiero usar esto es inicialmente, al menos para que sea útil, es en archive.org, ¿sí? Si uno va a archive, va a alguna de las colecciones, ¿sí? Y va a la colección de la Biblioteca de Toronto, ¿sí? Tiene 25.000 ítems de el proyecto de digitalización. Bueno, entonces uno va acá y acá te está tirando. Lo que vos ves aquí en el resultado de Archive es muy parecido a que te tire los datos de a baldazos, ¿sí? Entonces a esto uno debería poder convencer a la gente de Archive que te dé un JSON, el server, y que después uno le meta un perfil de Tell and Show arriba, y la gente de Archive tiene menos necesidad de cómputo en el servidor para hacer eso, así que también es una buena. Lo otro que es piola es que hay un Internet Archive Canadá y tiene una oficina a 15 cuadras de casa. Entonces es posible que esto ocurra, digamos, que Archive, digamos, empiece a proveer datos con esto y la gente pueda tener los perfiles. ¿Qué más? A ver. Entonces, tenía un lugar donde decía el estado actual. A ver. Bien. Entonces, la idea del proyecto es, hacemos este entrenamiento, que es donde estamos en este momento. Una vez que tenemos estas métricas de preferencias, lo podemos pasar a producción. Y la gente, entonces, para hacerlo en producción, genera sus propios perfiles de preferencias offline, ¿sí? Fíjense también que para obtener los perfiles de preferencias,
nos hace falta tener ítems muy particulares que son como la columna vertebral del espacio de preferencias, ¿sí? Entonces, digamos, si uno simplemente anota para su perfil propio privado 50 cosas al azar, no creo que eso sea muy útil, ¿sí? En cambio, el sistema offline tiene que poderte preguntar de preferencias sobre ítems muy bien elegidos y a partir de ahí va a poder hacer recomendaciones generales. Y bueno, y ese ítem, ese perfil offline es muy privado y la gente lo mantiene en su navegador o lo comparte con otros navegadores, etc. Bien, entonces todo esto está en GitHub y en GitLab. Tenemos el procesamiento con la limpieza de descripciones y todo eso está aquí. También está el código en ¿dónde estabas? Este es el código en Birch que hace el clustering. El clustering llevó 100 GB de RAM para hacerlo, aún así usando en batches, sí, es bastante pesadito. Y después el código del sitio web actualmente. ¿Y eso a dónde lo tiraste a eso? ¿En qué sentido? Digo, ¿en qué computadora la usaste? ¿Tiraste estos 100 GB de RAM? Ah, no, en el server de mi empresa. Ok. Por eso es que listo a mi empresa como uno de los donantes del proyecto. Y después, por una de esas cuestiones extrañas de la vida, yo estoy involucrado en un proyecto que hace Machine Learning en PHP. Porque me encanta ver la cara de la gente cuando les digo eso. Y el proyecto está bastante bueno. De hecho, tienen un... Apagada la cámara, pero eso no me los caras. Tiene un bold tree, que es como una generalización de un art tree usando bolas dimensionales en vez de recuadros. Entonces, extendí el código de los bold trees para poder hacer ítems en el medio, ¿sí? Entonces, el sistema de anotación dinámica que va cambiando las cosas que te propone en función de lo que ya anotaste, ese está todo programado en PHP y también lo pueden ver en línea. Contra una base de datos SQLite. Entonces, la base SQLite tiene los centroides y los vectores mismos de los centros y ejecuta entonces esta decisión de qué cosas irte mostrando a medida que vas anotando en función de las que ya anotaste. Y eso es más o menos lo que tengo. Si les interesa colaborar, la forma más sencilla es tratar de hacer un lote de anotación. Si les interesa trabajar en algo en conjunto con esto, contáctenme y cualquier otra pregunta estoy a disposición. Bueno, excelente, Pablo. Muchas gracias por este muy buen proyecto. Yo a ver si me anoto, a ver cuánto te odio por no anotar. Espero que te gusten los museos de piezas romanas. Ay. He ido a museos, me gustan los museos. Bueno, abrimos las rondas de preguntas, así que levanten la mano y después yo te voy a expandir un poco la idea que te tiré en el medio. Mientras alguien más levante la mano, yo te voy expandiendo mi idea. Si vos tenés mapeado en el espacio vectorial ese, si vos suponete que tenés el embedding de le gustan los autos azules japoneses. Y después por un lado tenés otro vector que representa autos verdes japoneses y autos americanos azules. Sí. Si vos restás esos vectores, debería darte una idea de lo que sobra. Y si vos tuvieras un embedding para la categoría ordenada
de acuerdo a la importancia, vos podrías calcular la distancia que hay con esas categorías. Trato de ser, he sido más o menos claro, ¿se entiende lo que digo? Sí. Digo, es una Si forma de, vos estás sin intervenir, suponiendo que anda bien el embedding y... El tema, digamos, es... hay varias dimensiones distintas. Eso seguro que va a funcionar si vos estás laborando en un sitio en particular. ¿Sí? Si vos estás vendiendo autos, seguro que eso anda. Que es lo que hacen los feature-based, content-based. Pero acá necesitarías como diferentes categorías para cada una de las diferentes dimensiones que vos estás trabajando. Lámparas, casas y no sé, autos, Claro, películas y libros. Debería tener como una categorización diferente de importancia para cada una de las dimensiones que vos tenés y hacerlo en base a eso. Tener que saber de qué lado viene. Bueno, o sea, claro. ¿Cómo sería esto? Pero se entiende, me parece que es una manera simple No, se entiende. y por ahí El barata. el tema es que no creo que funcione. ¿La podés explicar de nuevo? No Porque creo que yo funcione no a lo nivel entendí. no creo que funcione a nivel general. Es difícil. Porque Trato de explicar. lo piola de los embeddings, ¿sí? Es que están basados en toneladas de texto, ¿sí? Ujú. Y entonces, pues, lo que hace la red siamesa es una compresión del espacio n-dimensional. Sí. Entonces, en esa compresión, ese cambio del espacio n-dimensional, montones de cosas que te quedan gratis que vienen de los embeddings. Está bien. En cambio, esto otro, seguro que va a andar si la ontología anda bien. El tema es que cuando la ontología se caiga, ¿sí? Si vos no tenés... Sí. Pero bueno, para explicarle mejor Trato de explicar de nuevo la idea. Digamos, si vos tenés un vector que representa a el auto japonés azul, que es la preferencia del usuario, ¿está bien? Para vos, Benjamín, y vos tenés un vector que representa, digamos, o sea, tenés no tengo auto azul, pero tengo auto verde japonés y auto azul americano. Para saber cuál de esas dos le vas a mostrar, lo que podés hacer es una resta de cada uno de esos vectores con la preferencia digamos, del usuario. Eso te debería cancelar las cosas que son parecidas y dejarte en lo que difieren, digamos, por cómo funcionan los embedding. Entonces vos podrías tener, digamos, un vector representando a cada una de las categorías en ese espacio vector, en el mismo espacio vectorial, ordenadas con alguna importancia de qué es más importante, qué tipo de categoría es más importante, y después comparar la distancia de esa resta con esas categorías. Entonces, de acuerdo a la cercanía con eso, podrías inferir y darle algún qué es más importante, cuál es más importante de las dos. ¿Se entendió ahora o lo embarré más? Sí, mejor. Bueno, vamos. Pregunten que a mí se me acabaron, yo creo. También podés frenar la grabación y pasar Sí. Ahora viene... Era a ver si... Bueno, vamos a frenar la grabación y después que se pregunten lo que... bueno, ahí, vamos con Damián con la grabación. Dale. Me perdí un poco en el tema de Archive, porque ahí sí me había ocurrido una idea, pero no sé si es la misma. ¿Para qué querés hablar con la gente de Archive? Para poder implementar esto. Me perdí porque estaba pensando en otra cosa. Un detalle gordo de todo esto es que solo funciona si el sitio que vos estás trabajando te devuelve las descripciones en el resultado. Si vos vas a un sitio normal, digamos, te aparece el listado de cosas que te recomiendan y en general te aparece un snippet, te aparece el comienzo del título, ¿sí? No te aparece todo el texto que describe el ítem. Entonces necesitas una API que te devuelve los ítems. Eso ya es un cambio que la empresa, la persona detrás del sitio web tiene que hacer, ¿sí? Claro. Entonces, no vas a poder usar Telan Show con YouTube, no vas a poder usar Telan Show con Facebook, o capaz que sí. Digamos, capaz que los tipos digan, bueno, son 5 gatos locos que usan esto. Acá tienen.
Sí, Lo vamos a acá incluir. tienen, y con esto zafamos de que nos metan una ley que nos obligue a, sí. Pero evidentemente, gente como Archive o el buscador de Creative Commons son ideales para que usen este tipo de cosas. Porque va en función de su misión. Ujú. Claro. Y bueno, el problema claramente es en el entrenamiento de esta red siamesa y bueno, por eso hiciste todo el sistema para que la gente ponga sus preferencias. Yo estaba pensando bueno, digo, el problema es, yo podría, qué sé yo, usar YouTube y empezar a encontrar automáticamente preferencias. ¿Cuál es el problema? Ese, bueno, que YouTube no es honesto. Ese sería el problema. O sea, yo podría usar preferencias no de usuarios, sino directamente hackear YouTube y empezar a chupar preferencias. El problema es que justamente voy a hacer un sistema que le va a servir a YouTube y no es honesto, ¿no? ¿Se entiende? Estoy Pero pensando en utilizar. chupar preferencias de un perfil en particular o las preferencias que te tira, las recomendaciones que te tira en el cold start. La que te tira en perfiles en particular, en el cold start, digo, uno podría generar usuarios fake y hacer un cold start y después de ahí empezar a tomar preferencias. Lo cual no es lo que me parece que justamente que se quiere lo contrario, ¿no? Uno quiere tomar preferencias que no estén contaminadas por ahí con la propaganda que YouTube quiere hacer. Se quiere poner, exactamente. No, que no quiere. digamos, la idea esa no es mala, digamos, a nivel de adquirir datos, ¿sí? El tema es que son todas preferencias positivas. Sí. Si no tenés las negativas, las que no te vamos a mostrar. No. Sí, esa es la parte más... Claro, pero en ese sentido, ¿no hay bancos de recomendaciones honestos que uno pueda, qué sé yo, por ejemplo, algún sitio estatal, ¿no? Que ya tenga cuestiones de recomendación y demás? Digo, uno cuando hace un estudio sobre el sistema de recomendación seguramente tiene que emplear alguna métrica, ¿no? Y empezar en el paper poner alguna métrica. Para poder hacer esa métrica seguramente estás usando un banco de recomendaciones que uno usa para evaluar tu sistema de recomendación. Bueno, usar esos bancos de recomendación, digo, ¿habrá bancos de recomendación? ¿Se podrán usar? Digo, para no tener que esperar al humano que venga y te diga él mismo, digo, ahí me parece que sí, no, me parece que está el problema, ¿no? Y digo, estoy pensando cómo solucionarlo. No, si vos usás datos de recomendación de un vertical, esos no te ayudan en general. Porque te quedan simplemente la recomendación del vertical. Te va a aplanar la siamesa de una manera terrible. Sí, bueno, pero digo, si vos agarras y tenés bancos de recomendación que te sirven para evaluar sistemas de recomendación, seguramente son bancos que son lo bastante heterogéneos para que... No, los bancos de las recomendaciones que hay son todas en verticales, porque los sitios web son en verticales. ¿En vertical a qué te referís? Tenés por ejemplo, el que usa todo el mundo es MovieLens, ¿sí? Y MovieLens es de película. ¿Sí? No es genérico, digamos, no está 10, usando el hecho de mezclar categorías. 10 millones de anotaciones de película. Está bueno, pero podés usar varios. Uno de movies, otro de autos, otro de, no sé, digo. Y la otra cuestión es que MovieLens no lo podés usar para hacer un producto. Las licencias que tienen son atroces. Claro. O sea, yo dicté sistema de recomendación en FAMAF en el 2014. Si me he puesto a buscar estos datos, porque no hay. Te juro que los busqué. ¿Sí? De hecho, digamos, el tema es que los pocos que hay tienen unas licencias leoninas, ¿sí? Entonces, bueno, digo, estaría bueno que la comunidad arme un conjunto de datos que se puedan usar, y le estoy tratando de meter la misma idea que tiene OpenStreetMap. OpenStreetMap te dice, estos mapas son gratuitos, lo puedes usar para lo que se quiere, te dé la gana, pero si les agregas datos encima, esos datos que vos le agregaste encima también los tenés que distribuir. Entonces acá es... La licencia AGPL. Y sí, está buenísimo eso.
Pero entonces, si vos querés usar estos datos para entrenar algo, por ejemplo, para tu sitio web de recomendación, y no le cambiás nada a esos datos, vos no tenés que darle nada a nadie, no le tenés que darle el modelo a nadie, sí lo usás. Pero si vos le estás mezclando eso con tus propios datos, ahí sí tenés que distribuir los datos extra. Tenemos dos preguntas en el chat. Sí, eso Dice, te iba ¿qué a decir. costo tiene el entrenamiento? El entrenamiento de la red siamesa seguramente va a ser áspero, ¿sí? Pero solamente se hace una vez, y una vez que la red siamesa está entrenada, se distribuyen los pesos. Estoy pensando 128 de entrada, 128 de salida. Tiene que poder correr rápido y tranca. Sí, entrenarlo va a ser pesado, pero bueno, eso tengo el hardware para hacerlo. Y en el peor de los casos se puede tratar de conseguir gente que te done hardware para hacerlo. Y después habla de respecto a la anotación, Karina, ahí, que bueno, y vos le contestaste con la página, está la página ahí que es Sí. stellenshow.org, Sí. annotate-es para anotar en español. Bueno, los textos están todos en inglés, pero es la página donde las instrucciones de Después anotación están en pásame español. todo esto, la página y todo eso si querés, yo cuando